Perfecto, muy buenos días de nuevo para todos. Me toca hablar de los temas bonitos, yo voy a hablar de los temas un poquito más complejos y hoy quiero contarles un poquito de ese drama que estamos viviendo en la industria agroalimentaria, aquella crisis de lo que está ocurriendo, de la caída de los precios y no me cierra la cuenta y el efecto sándwich, mi proveedor me vende, le tengo que pagar caro y mi comprador me paga poquito. Entonces vamos a conocer esa historia, pero desde los datos, vamos a identificarlo con estadísticas, con métricas que nos permitan tener una visual diferente. ¿Qué está pasando con los precios? ¿Qué está pasando con los precios en la industria del rendering? Vamos a notar un poquito lo que está ocurriendo principalmente en Norteamérica. Si ustedes ven, analizamos claramente en el gráfico del lado izquierdo los precios de las grasas. Si tomamos, por ejemplo, en cuenta el BFT, o más también conocido como SEO, y las grasas de origen aviar, vemos una caída importante desde el año 2022 hasta la fecha. Y si nos vamos a las harinas y tomamos como referente la harina de pluma, la harina de carne y hueso y la harina de aves del 64%, la pet food grade, parece que también tenemos unos datos, unos precios que van a la baja, pero resulta que eso no siempre fue así. Si analizamos las métricas desde los datos, realmente partiendo del 2019 a la fecha lo que hemos tenido es un crecimiento significativo, tanto en las harinas y principalmente en las grasas por aquello del boom del SEO en Estados Unidos. El crecimiento es realmente significativo y vemos unos picos aquí importantísimos. Si analizamos puntualmente un dato como el SEO en el tiempo, ¿qué vamos a notar? Vamos a notar un pico de crecimiento significativo dentro del cual el mercado americano llegó a pagar más de $1,400 por ese volumen, por ese producto. Entonces, la pregunta que me hago o que invito que nos hagamos es, ¿realmente estamos en crisis o empezamos a hacer cálculos con números que podrían ser temporales y transitorios? Eso nos cuenta un poco las métricas de los precios en el mercado. Pero ahora conozcamos un poco cuáles pueden llegar a ser las causas de lo que está ocurriendo. Y si vemos bien, tenemos dos potenciales nichos o de foco, ¿cierto?, del origen del problema. Uno está en las grasas, y todos hablamos el UCO de China. ¡Wow! Y es el tema allí controversial, los chinos. Y vamos a descubrir si la historia es tan cruel como nos la cuentan. Lo segundo, la palma y la soya son un problema. Los chinos están importando palma y soya y la están oxidando para reexportarla. Yo no soy quien para decir si eso es verdad o mentira, lo vamos a ver a través de los datos. Brasil ha crecido, Brasil está exportando, Brasil mueve SEO, Brasil llegó a Colombia y tenemos una cantidad de mitos o de imágenes que se plantean en el mercado y es lo que queremos saber. Y en las harinas vamos a darnos cuenta, vamos a agarrar un caso puntual que es el caso de Colombia, ¿cierto? ¡Wow! No, en Colombia los precios están a la baja, nos están atacando, ¿qué hacemos? Vamos a descubrir un poquito a través de los números. Por cierto, el bloqueo de las importaciones en Vietnam tendrá un impacto, el problema es en el sacrificio en Estados Unidos, todo este tema que pasó con las madres reproductoras, ¿cómo lo estamos llevando? ¿Cómo debe hacerse y cuáles son las razones de estas causas? Y vamos a conocerlo con datos. Hablemos de China. El famoso UCO de China. En el lado izquierdo vamos a encontrar todo lo que tiene que ver, perdón que están cargando los datos, con las exportaciones del yellow gris o también conocido como UCO en nuestra industria. Si ustedes ven el año 2019, China exportó aproximadamente 732,000 toneladas de yellow gris. Pero si vamos al año récord, que es el 2023, ¿qué nos muestran los datos? Que llegaron a 2 millones de toneladas. ¡Wow! Es un crecimiento significativo y es lo que vamos a salir a explorar. Y a la fecha, al mes de julio, han exportado 1.5 millones de toneladas de yellow gris. ¿La preocupación era el año pasado o la preocupación es en el 2024? El precio cayó, pero el precio también cayó para ellos. Y aun cuando el precio cayó para China y cayó en general el mercado americano, ellos siguen exportando. Conozcamos un poquito de esas gráficas. Cuando analizamos las gráficas, la barra que ustedes ven en el 2023 son esas 2 millones de toneladas. Y lo que ustedes ven en gris es Estados Unidos, donde le exportaron alrededor de 800,000 toneladas en un año. Pero si nos remontamos al 2024, ya van en 672,000 toneladas al mes de julio.
¿Eso qué quiere decir? Que los números que tendremos este año serán significativamente más grandes que los del año pasado. Entonces la preocupación es el cebo, la preocupación es el UCO, la preocupación es el boom de Estados Unidos. Yo dejo el número sobre la mesa para que lo podamos discutir de manera conjunta. Interesante, aquí vemos el mes a mes de las exportaciones de China y tienen meses de 270.000 toneladas en exportación. ¿Cómo lo logran? Es bien interesante, ¿cierto? Pero analicemos uno de los que nos interesa. Hablemos de Estados Unidos, ¿cierto? Si me dan un segundo. Y si miramos el mes a mes de Estados Unidos, siempre escuchamos, llegan barcos de 15.000 toneladas de UCO, y no es mentira, si ustedes ven el mes de diciembre, llegaron 144.000 toneladas de hielo gris a Estados Unidos proveniente de China, o sea, sí hay un impacto. Entonces, ¿de dónde viene la caída del precio? Bueno, vamos a descubrirlo desde la perspectiva americana. Si confronto a China con lo que ocurre en Estados Unidos, vamos a darnos cuenta que las exportaciones en el 2022 de grasas de origen de hielo gris de China a Estados Unidos eran realmente muy bajas, ¿cierto? Pero si me remonto ahora a lo que trajo Estados Unidos, tengo aproximadamente 800.000 toneladas, lo que me está diciendo que tengo un crecimiento del 1.633% en movimientos de grasa de China a Estados Unidos. Miremos qué pasó, los comportamientos normales y anormales. Lo que vemos en la gráfica de las curvas, el color amarillo es lo que Estados Unidos está trayendo de China, lo verde es lo que ha traído históricamente de Canadá. Desde esa perspectiva, ¿qué entendemos? Que sí hay un fenómeno, hay una atractividad y por supuesto llegan jugadores muy importantes a la mesa, ¿cierto? Como el mismo Australia, como el mismo Brasil, que antes no tenía un rol importante, es el verde oscuro y ahora llega a ser parte de toda la estructura. Evidentemente, cuando tenemos unos picos de crecimiento, pues a mayor oferta, menor precio, ¿correcto? Y ese menor precio es el que nos trae estos elementos importantes. La gráfica de la derecha es quizás la más importante para mí. Si ustedes ven, es el mes a mes de las importaciones de Estados Unidos. Y si nos remontamos al 2024, que es la línea azul clara, estamos viendo un incremento significativo con relación al 2023. Así que seguiremos viendo volúmenes muy grandes a pesar de la caída de los precios moviéndose hacia Estados Unidos. Pero miremos qué hace China. Miren la curva de China del 2023 contra la del 2024. Ya casi alcanzaron al mes de julio lo que tenían el año pasado. Creo que la especulación es muy fácil de resolver. ¿Quién nos da la respuesta? Los números, las métricas, las analíticas nos cuentan un poquito más acerca de lo que está pasando en la industria. Conozcamos un poquito del aceite de palma y de soya. Me decía alguien, yo creo que los chinos están importando más aceite vegetal y lo están oxidando. Salgamos del mito. Vamos a mirar acá, estas son las importaciones de China del 2019 al 2024 de aceite de palma y aceite de soya. Casi todo el volumen viene de Indonesia y de Malasia y contrario a lo que podríamos pensar, están teniendo un decrecimiento en su importación de aceites vegetales. O sea que no están importando aceite para oxidarlo y exportarlo. Que lo puedan estar oxidando no me compete a mí decirlo, pero si es así, es un producto totalmente local. O sea, no es un producto de grasas importadas de estos dos tipos. Volvamos por acá. Solo para que tengan una noción, en el 2019 se importaron 7.3 millones de toneladas métricas y en el 2023, que fue el año más crítico, solo 5.7. Entonces realmente tenemos respuestas a esas grandes preguntas que nos venimos haciendo durante meses. Hablemos de Brasil y vamos a hablar un poquito de grasas y harinas y el mismo esquema. Las harinas brasileras están conquistando el mundo y sí, puede ser que sí, pero vamos a preguntarle a las métricas cómo se está comportando el proceso. Vamos a conocer un poquito de toda esa causa que se está generando y que especulamos. Si ustedes ven aquí, lo que ven en color amarillo es el crecimiento de las exportaciones de cebo. ¿A dónde fueron? A Estados Unidos, ¿cierto? Eso no es un misterio para nadie. Ustedes pueden ver los máximos picos, incluso tuvieron un mes puntualmente, que lo podemos marcar acá y nos va a mostrar que en el mes de diciembre del año pasado salieron casi 50.000 toneladas de territorio brasilero para Estados Unidos. Pero si me remonto un poco más atrás, la curva en color violeta, ¿cierto? Vamos a analizarlo desde las proteínas y yo miro puntualmente las harinas de carne y hueso.
sí vemos un crecimiento importante. ¿A qué países? Vamos a descubrirlo, ¿cierto? Si vamos a entender hacia dónde está yendo la exportación de este tipo de productos, vamos a analizar un 2023 y vemos que hay una creciente importante. ¿Hacia dónde? Hacia Chile, hacia Vietnam, hacia Colombia, que hoy representan gran parte de esa porción de mercado de dicho país. Entonces, sí podemos entender que los acuerdos sanitarios y todos estos modelos representan una gran oportunidad para todos estos mercados de destino, lo cual facilita la vida de los productores locales. Pero veamos qué pasó con Colombia. Para tomar como ejemplo un país de destino, un gran consumidor. Las gráficas que ustedes ven a la izquierda es la exportación de los productos de origen animal de los diferentes países exportadores hacia Colombia. Y voy a tomar un producto puntualmente, las harinas, ¿cierto? Tengo un único código arancelario, voy a sumar pollo, cerdo y bovino. Y en ese esquema, si ustedes se dan cuenta, la línea en color verde era Uruguay. Y en el 2019 era el líder en exportación a Colombia, la que está en punteado, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Luego tenemos la línea color violeta y Estados Unidos toma el liderazgo en Colombia en el año 2021. Se hace un excelente trabajo. Luego en el 2022, ¿qué tenemos? Se abren los acuerdos sanitarios para harinas bovinas de Estados Unidos y Brasil hacia Colombia y evidentemente vemos un crecimiento de ambos países en términos de movimiento de este tipo de producto. Y acá vemos toda la gestión que se ha logrado para tener nuevos commodities en el mercado colombiano. ¿Qué vemos? Vemos un crecimiento importante del mercado brasilero en Colombia, un decrecimiento importante del mercado americano, vemos una caída significativa de países como Uruguay, pero aquí hay algo por contarles, y es que hay un pequeño jugador que ustedes no logran ver acá, en un azul muy clarito, y es que empieza a llegar un jugador importante a Colombia. ¿Y es quién? La Unión Europea. Empezamos a tener una nueva oferta, una nueva oferta de productos que empieza a tener lugar en esta zona del mundo. ¿Esto qué representa? ¿Representa grandes desafíos? Probablemente sí, pero representa grandes oportunidades. Y esas oportunidades vienen de la diversidad de commodities, de la exigencia de calidad, de la posibilidad de adquirir productos en diferentes momentos, en tiempo, en esquemas de negociación, y justamente esto es lo que facilita REAN, que ustedes como consumidores del gremio tengan la posibilidad de tener mejores negociaciones y que los datos nos muestren esos resultados en tiempo real. Aquí vemos el azul clarito, que es Alemania, y vemos a España teniendo un rol importante en el color magenta. Entonces, venimos teniendo una transformación de mercados como Colombia, como Chile, como México, y básicamente el objetivo era ilustrarlos un poco con una realidad como la que se tiene en el país en el que estamos actualmente. Contarles, la exportación de grasa de Brasil ha tenido un crecimiento significativo desde el boom del biodiesel a Estados Unidos, y para que tengan una noción, el primer despacho significativo fue en el mes de septiembre del 2021, con casi 7.000 toneladas. Ahí Brasil percibe esa gran oportunidad. Las exportaciones de harinas es creciente, principalmente hacia países como Colombia y Chile, que lo observamos anteriormente. En efecto, a pesar de tener una demanda de importación relativamente constante de alrededor de 65.000 toneladas, ese es el volumen que importa Colombia, aquí lo pueden observar. Independientemente de lo que pueda ocurrir, sea quien sea el exportador, la demanda local se mantiene dentro de sus parámetros históricos alrededor de esas 65.000 toneladas. Miremos la línea del tiempo. En el 2022 tuvimos países con impactos importantes. El CEO alcanza sus precios históricos de más de $1.400 en el mercado americano, ¿cierto? Por tonelada métrica. Comienza la masiva exportación de cebo de Argentina a Estados Unidos. Antes se enviaba a Uruguay y llega un momento en que en el 2022 se abre una puerta para mandarlo a Estados Unidos. ¿Qué nos trae el 2023? China envía más de 2.2 millones de grasas a Estados Unidos, de las cuales se exportan más de 2 millones de grasas exportadas a Estados Unidos, de las cuales 800.000 fueron UCO, que representan el 36% de la importación de grasa. ¿Pero de dónde? De China. O sea, China está acaparando casi un 40% de todas las grasas que van al mercado americano para biodiesel. Y Brasil logró acaparar un 8% del total,
representado en aproximadamente 180.000 toneladas el año inmediatamente anterior. 2024, ¿en qué vamos? Las grasas de Estados Unidos alcanzan su precio más bajo desde el 2022, por debajo de los $950, y todos dicen, yo ya sabía, ¿para qué me cuenta? Bueno, es para recordarle un poquito que hay una oportunidad entendiendo desde los datos cómo podemos ver el mercado hacia el futuro. México y Colombia experimentan caídas importantes en los precios locales de sus harinas. Las métricas que les queríamos mostrar o las que estamos viendo son las que nos dan un entendimiento del por qué y cómo podemos tener factores de competitividad a través de entregas más eficientes, mejor calidad, etcétera, que nos permitan satisfacer el mercado de una manera mucho mejor. 2025, ¿qué nos depara el futuro? ¿Será que esta situación va a mejorar? Bueno, vamos a ver qué ocurre, pero ¿a quién afectó esto? Los puntos en rojo son esos países que han tenido un impacto de una u otra manera, y los puntos en color naranja es donde se origina la causa. Por un lado dice, los renders locales en Estados Unidos han sentido el efecto de las importaciones de UCO. Por supuesto, al caer el precio del mercado, pues para ellos también cae y eso genera un efecto dominó para todos los jugadores de Norteamérica. Los precios de los productos locales en harinas no logran competir con la oferta de Brasil. Situación de Colombia, lo escucho frecuentemente. Probablemente sí, probablemente no. El punto de lo que les decía es cómo podemos entender estas ventajas competitivas para los exportadores brasileños y para los productores colombianos desde una visual de cuál es la torta total, el porcentaje total de que consume el país y qué ventajas productivas puedo obtener a partir de eso. Los australianos, los productores de Australia han sentido el impacto de la caída de los precios en Estados Unidos. Y ustedes dirán, ¿y por qué si exportan tan poquito? Porque Singapur se rige en gran parte por lo que pasa en Estados Unidos, lo que les ha obligado a los neozelandeses y a los australianos a buscar alternativas, dadas las bajas de precio también en la zona asiática. En la Unión Europea, el problema con Vietnam está forzando a los productores europeos a buscar nuevos mercados emergentes en Latinoamérica. Y lo que les decía, los números nos muestran la creciente exportaciones de España y de otros países a territorio, en este caso colombiano, como un ejemplo, y por supuesto a otros países de la región. ¿Qué proyección nos muestran los datos para el futuro? A pesar de la caída de precios en el mercado de Estados Unidos, los volúmenes de exportación de UCO desde China seguirán creciendo en 2024 y muy posiblemente en 2025. Yo no soy quien para dar la conclusión, pero si los volúmenes de ellos crecen y siguen creciendo, porque ustedes los pudieron ver, aunque el precio sea más bajo, creo que hay muchos elementos para analizar porque seguirán teniendo un gran porcentaje de la torta del mercado americano y eso nos va a forzar a definir mejores estrategias para seguir moviendo nuestras grasas. No se prevé una situación de mercado. No se prevé una saturación del mercado europeo con grasas de China. Analizamos las estadísticas, realmente lo que se exporta de China a Europa es muy poco a la fecha, lo que sigue representando una oportunidad para el sector de biodiesel en dicho continente para grasas del continente americano. Aún con los bajos precios actuales y gracias a las bajas barreras de entrada, la exportación de UCO a Estados Unidos sigue siendo realmente rentable para China. Para contarles de las harinas y para terminar, los mercados importadores solo cambian de país de origen para sus harinas. Lo que les decía, si Colombia importa alrededor de 70.000, el volumen es muy constante. Para yo ganar como mercado exportador un volumen, digamos que tengo que tomar esa porción de alguien más, sea del mercado local o de otro exportador, ¿cierto? Desde esa perspectiva, la demanda se mantiene relativamente constante en el tiempo. Y por último, este fenómeno se refleja y se seguirá reflejando directamente en la caída de la demanda de los productos del mercado local debido a los bajos precios de las importaciones. Es muy probable que sí. También tenemos el tema de la calidad, tenemos las economías de escala que tienen ciertos países. Lo importante es contarles un poquito de lo que nosotros logramos más o menos ver desde una analítica de datos y desde una proyección detallada de lo que hacemos todos los días con esa información de las aduanas, de los gobiernos, etcétera, etcétera, para entender para dónde va el mercado. Esperamos que les haya gustado, que esta información sea realmente útil para ustedes y que tenga esa contribución significativa para todos sus procesos estratégicos dentro del marco de su operación del día a día en sus empresas. Muchas gracias.